les preguntaría, ¿por qué es tan interesante la fotografía? ¿Por qué llama tanto la atención? Uno sería la pregunta, ahí vamos bien, ahí vamos, está perfecto. La uno, evidentemente es muy atractiva porque le robas un instante a la eternidad. Esto puede sonar cursi, etcétera. Finalmente lo es y puede llegar a ser divertido. Es más, incluso hasta disparas, ¿no? O sea, te vuelves una especie de capo de la fotografía. Esto de robarle un instante a la eternidad tiene particular interés, sobre todo, por ejemplo, en disciplinas muy cercanas al fotodocumentalismo, al fotoperiodismo. Si quieren ver, por ejemplo, cómo se roban instantes a la realidad de manera profesional, sumamente elegante, vayan a ver la exhibición, que no se pueden perder, evidentemente, vaya dado el interés de esta disciplina, la que está en Bellas Artes, de Henri Cartier-Bresson, probablemente el fotodocumentalista más grande que haya tenido el siglo pasado. Y hay una exposición gratuita los domingos a tu disposición en Bellas Artes. Entonces, puede llegar a ser atractiva por eso, porque de pronto logras ver algo que en movimiento no veías y además la puedes ver todo el tiempo que quieras. Eso fascina, eso llama mucho la atención. Dos, manipulas el concepto de realidad a discreción. Esto es interesante. ¿Por qué? Por lo que les decía, lo que ves, lo que conceptualizas, lo que designas conceptualmente, lo crees como real, como evidente. Ahorita nos vamos a pelear con eso. Tres, es una ventana de otras dimensiones. No soliciten sustancias extrañas ni empiecen a sacar, etc. Es muy simple, vean un periódico, vean una revista. O sea, son ventanas que te transportan a otros lugares. Que tú puedes estar leyendo parte del texto y te dicen, este sitio en Afganistán tiene estas características, volteas a ver la foto de Kabul, te metes por un momento a la perspectiva del fotógrafo y opera como ventana. Y la cuarta, la más grave de lo que les he estado comentando ahorita. Y digo la más grave siempre y cuando no vayas más allá y no te des cuenta que no necesariamente lo que ves existe como aparece. Ojo, no me estoy yendo al rincón nihilista de aguas, nada existe. No, nada existe como aparece. Tal vez esto también les haga un poco de escozor y digan, pero ¿cómo que no existe si lo estoy viendo? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Tenemos 5 sentidos y además 5 caducos y mal estados sentidos, ¿no? Todos los que traemos esto, los que medio no escuchamos, etcétera, pues no están precisamente en óptimo estado los 5 sentidos. ¿Qué pasaría si en lugar de tener 5 sentidos tuvieras 12 sentidos? ¿Cambiaría la realidad? ¿Sí? ¿O cambiaría tu percepción de la realidad? Son dos cosas muy diferentes. De aquí emerge de manera inmediata el hecho de que no tenemos idea de lo que es realidad. Tenemos un soporte fotográfico y además gracias a la fotografía también tenemos una prueba de que la realidad no existe como aparece. La fotografía infrarroja. Nosotros no captamos elementos infrarrojos. Hay también algunos elementos que son del infrarrojo al ultravioleta. Todo lo que hay entre infrarrojo y ultravioleta, como ustedes lo saben, es lo que capta el estado de luz latente que podemos registrar a través de la visión. Pero hay muchos elementos que no puedes registrar y que una película infrarroja puede registrar y tiene un soporte incluso de revelado y de ampliación sumamente diferente a la película tradicional. Pero esto no significa que no exista. Un color, por ejemplo, ¿no? Gris. Ustedes saben perfectamente que esto no es gris. Nosotros lo designamos conceptualmente como gris. Nosotros le imputamos el nombre, es gris. No es gris, lo interpretas como gris. Tú puedes decir, no, pero lo estoy viendo, es gris. Ok, depende de la cantidad de rayos lumínicos incidentes, el tono, la saturación y el brillo de esta griseidad, por llamarlo de alguna manera. Yo te preguntaría entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el resto de los colores? Y hay muchas teorías, incluso se acercan mucho a hacer leyes, que dicen, aguas, no te vayas con la finta. El color, claro que no existe como aparece. Por eso los gatos y los perros, entre algunos de los animales, al no tener células diferenciadas, los conos y los bastones, ven el mundo
en tonos de gris, no en blanco y negro, en tonos de gris. Vuelvo a preguntar, ¿y eso significa que el mundo sea así? Algunos dicen que sí, que nosotros le imputamos la característica del color porque así la vemos al tener estas células diferenciadas. Lo mismo, ¿qué pasa si te pones unos lentes con micas rojas? ¿El mundo es rojo? Naturalmente que no es rojo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar esto cuando estamos operando allá afuera? Cuando de pronto nosotros sí creemos que el mundo existe tal como lo vemos, e incluso creemos que nosotros existimos tal como pensamos que creemos. Esta es una gran bronca. La siguiente, por favor. Si se dan cuenta, ya no solo es tan padre tomar fotos, sino también nos trae unas broncas. Y evidentemente broncas con responsabilidades. La siguiente, porfa. Vean. Un clic más. Uno, lo que les digo, no existe como aparece. O sea, si te vas con esa finta de que existe tal cual aparece, te estás perdiendo una latitud para poder entender desde una perspectiva de conciencia, no solo la foto, el tránsito de tu vida. Insisto, si tú crees que tú eres tu nombre, pues de cuánto no te estás perdiendo. Tu nombre es nada más una designación conceptual. No eres ese nombre. No te puedes limitar nada más a ello. Es más, te preguntaría, uno, ¿quién eres? Dos, ¿qué quieres aquí, en esta plataforma de existencia? Si lo tienes claro, tal vez debes de acceder al siguiente nivel. Si no, tal vez debes abrir una puerta en el suelo, a los cocodrilos o a donde quieras, hasta que lo aprendas o hasta que lo tengas claro. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué pretendes hacer? Por ejemplo, a través de la fotografía, para de alguna manera robustecer o ennoblecer tu estadía en el mundo para con los demás. Vaya, si no tienes claro qué es lo que quieres, sí vale la pena una pulidita al respecto, no solo de tus referentes, sino del resto de conocimientos. Proyección propia del concepto de realidad, lo que les digo, ¿qué es real? ¿Qué no es real? Independientemente de entender ahorita esas dos características, voltea a ver a nivel examen personal, ¿cuál es esa parte de tu cuerpo que si la lograras quitar, dejarías de ser tú? ¿Cuál sería esa parte del cuerpo? La rodilla, la nalga derecha, la mano derecha, algunos pueden decir el corazón, el cerebro. Sería muy interesante por una razón. Esto vamos a traspolarlo por un momento con una mesa de 4 patas. Imagina una mesa con 4 patas. ¿Cuál es la parte de esa mesa que si la quitas deja de ser mesa? Pudieras pensar una pata, pero pues tal vez es una mesa con 3 patas. De hecho hay mesas con 3 patas. La tabla de encima ya solo quedan las patas. Pero entonces, ¿dejó de ser mesa? ¿O solo tiene características latentes de una mesa? Si se dan cuenta, todo esto, y podría darles más ejemplos, apunta a algo. ¿De qué está configurada la realidad? Es a la que nosotros le tomamos fotos. Por eso estos ejemplos. O sea, ¿qué hay allá afuera que nosotros le tomamos fotos? La respuesta no es nada, pero la respuesta tampoco es algo. Podemos decir es algo, pero vacío. ¿Vacío de qué? Muy simple, de características absolutas, generalizadoras, totalizadoras. Ajá. Así es el mundo. Y de eso se constituyen nuestras fotos. De vacío, de vacuidad. Y ustedes podrán de pronto decir, pero ¿cómo que vacío? Sigo sin entender. O sea, ¿es la nada? No, no es la nada. La nada, de hecho, cuando pones N-A-D-A, ya le estás constituyendo en algo. Por lo menos un problema importantísimo en donde chocan. La nada como tal no podría ser conceptualizada ni designada para pretender seguir siendo nada. Y no me voy a meter a ese terreno ahorita. Pero el punto es, entender el vacío es entender la naturaleza de tu mente, la naturaleza de tu conocimiento, la capacidad que tienes de proyectar cognoscencia, entender y discriminar que hay forma a fondo, darle una plataforma de utilidad y hacer algo relevante con ello. ¿Qué otra cosa sino la fotografía? Y vean cómo nos distinguimos del selfie stick y la foto en donde quieras a una foto poderosamente designada a nivel conceptual
entendida con sus referentes, ubicada en contexto, desarrollada con claridad, utilidad, interés. Por supuesto, son varias cosas diferentes. La siguiente, por favor. Evidentemente, la relación que tú tengas con esa realidad, por supuesto, cambia. Una situación, si tú crees que el mundo conspira en tu contra, que todo es un complot, que te ven mal, que te llueve sobre mojado y todos tienen la culpa, y tú no tienes responsabilidad alguna, pues evidentemente te estás relacionando con una realidad bastante, pues pinche, déjame lo digo en latín, porque pues ese es el punto, ¿para qué lo rebautizamos? Pero si por el contrario tú entiendes que la realidad como tal, como designación conceptual, no tiene características intrínsecas, absolutas, como este pantalón no tiene griseidad, como por ejemplo si yo me rebano ahorita un dedo jugando fútbol, ahorita organizamos un partido post-plática, ¿no? Me caigo y caigo igual en una superficie que está sumamente puntiaguda y me rebana el dedo chiquito y cae, y estamos tal vez en un tercer piso. Y quien vaya pasando ve el dedo y dice, chale, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, es el dedo de Eduardo, láncese ahí debajo, muchas porquerías. Es tan ridículo y es tan absurdo que podemos pensar eso, que tu cuerpo tiene constitución autónoma, absoluta, que el dedo tiene eduardeidad. No hay tal, no hay tal. Sin embargo, nosotros le proyectamos identidad absoluta a todo lo que nos rodea, ¿no? Puta, ¿qué agua si hubiera traído una camisa rosa? Y peor aún si hubiera sido de flores, ¿no? Uy, ese güey, yo sé qué onda con ese güey. Por una camisa con un diseño particular y un color, y ya sabemos ahorita que el color no existe de manera absoluta. O sea, ojo, de manera absoluta, de forma convencional, por supuesto que existe. Ahí sí lo vemos. Lo podemos tasar en 3 características: tono, saturación, brillo, etc. Pero insisto, de manera absoluta, intrínseca, esa existencia no hay cómo sostenerla. Y los reto a que volteen cualquier tipo de característico, cualquier tipo de teoría, por ejemplo, desde filosofía hasta teorías de la conceptualización, justamente hablan de esto, del entender el shunyata, lo dicen las teorías orientales, la percepción y entendimiento del vacío. Cuando entiendes ese vacío, te relacionas de una manera mucho más natural y mucho más ligera con tu entorno y puedes trascender, por supuesto, el conocimiento del objeto que tienes frente a sí. La otra, por favor. La foto, por supuesto, representaría una bronca, en este caso, por lo que les comentaba, si no tienes un norte y si no ubicas por qué. Vean, las preguntas básicas a nivel periodístico o a nivel conceptualización elemental son qué, quién, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Las aburridas, las de siempre. Pero las preguntas interesantes, cuando quieres ir más allá en la construcción de un mensaje fotográfico, en la redacción, por ejemplo, de una noticia, etcétera, es el por qué, el para qué y el con qué consecuencias. Y estas 3 preguntas son particularmente interesantes. Por un momento, imagina, pon en tu pantalla mental la principal bronca que tengas ahorita, el problema que más te aqueja, que más te perturba. Okay. De alguna manera observa, fácilmente lo puedes definir, lo puedes conceptualizar respondiendo al qué, al quién, al cuándo, al dónde, ¿no? Al cómo. Pero cuando tienes el por qué, entonces estás observando las principales causas de dónde viene esa bronca. El para qué, de alguna manera, estás observando la responsabilidad y el término futuro inmediato de esta bronca. Y el con qué consecuencias, precisamente los últimos efectos que va a traer el seguir igual o el cambiar ese rumbo. Entonces, pon en práctica esto y se van a dar cuenta también que cuando veas fotografías o cuando veas series fotográficas que responden o que de alguna manera construyen una historia con el por qué, con el para qué, con el con qué consecuencias, se vuelve mucho más fuerte y mucho más interesante. Por favor. Vean, entonces básicamente la fórmula que les estoy diciendo, y vaya, ni siquiera lo vemos como fórmula, no pretendo que sea eso ni mucho menos, simplemente los 2 grandes tips que me interesa que pongan en práctica y que pongan en práctica es con la cámara en mano, es 1, que antes de disparar te des cuenta de que te estás dando cuenta.
Si se dan cuenta, somos Homo sapiens sapiens, el changuito ya sin cola que se da cuenta de que se está dando cuenta. Eso significa Homo sapiens sapiens. Y difícilmente ni al primer sapiens llegamos, nos quedamos en Homo, ¿no? Y ver qué pasa y el entender que pues, todo es una relación del destino y yo no soy responsable de mi realidad, etc. ¿Qué pasa si te das cuenta de que eres capaz de darte cuenta? Por supuesto te conviertes en dueño de tu devenir, en amo de este momento. Y pregunta, ¿tú crees que eso te funcione a la hora de hacer clic? Por supuesto, porque tu fotografía va a ser completamente pensada. Tu foto ya no va a ser meramente improvisada, vas a traer a colación todos los elementos técnicos, todas las características de referentes con las que cuentes, vas a poder ligar estos referentes, los vas a poder cruzar, los vas a poder reintegrar y los vas a poder lanzar como un poderosísimo y nuevo mensaje. Entonces, les comento aquí, mindfulness, no hay una traducción directa de este término, por eso se los pongo de esta manera. Mindfulness no necesariamente es conciencia, no necesariamente es estar presente, pero bueno, entiéndanlo como tal. A mí me gusta poner el ejemplo de un espía, como si tuvieras un espía en el borde de tu mente que te está viendo y que se está dando cuenta de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque efectivamente todo, así sea mínimo, todo lo que haces, dices y piensas genera consecuencias, de las cuales te vas a enorgullecer o te vas a avergonzar, pero solo tú. Entonces, en ese sentido, dime si no vale la pena tener un espía, un aliado dentro de tu mente, que usualmente se lo vive dormido, leyendo el libro vaquero, en otro terreno de existencia. La invitación aquí es a que abra los ojos y a que esté atento. ¿De qué? De que estás atento en otra cosa. Entonces, imagina si una foto no va a ser completamente diferente cuando tengas la cámara, estés atento y sabes que tienes la cámara y al mismo tiempo estás viendo el plano por medio del cual vas a componer esa fotografía. Va a ser una imagen completamente distinta. Entonces, esa capacidad de darte cuenta, más una posibilidad de innovar. Esta capacidad de innovar es, con tus referentes, hacer que ellos mismos, de alguna manera, cuenten con un ángulo propio, entiendan la capacidad de voltearse a ver y reconfigurar los propios referentes que tienes al servicio de tu fotografía. Bastante más complejo lo que es la innovación tal cual. No pretendo con esto definir lo que es innovación, pero sí es un estilo de vida. Sí es el no por volverte un bebé en una zona de confort. ¿A qué me refiero con bebé? Si te das cuenta, los bebés, déjate los bebés, los niños chiquitos les fascina ver la misma película 7, 8, 15 veces. ¿Por qué? Porque saben cómo va a terminar y eso les da seguridad. Digo, no solo los niños chiquitos, de pronto más de uno que dice, pues yo también me encanta verlas 8 veces. En parte, a nivel psicológico, está demostrado que es por esta seguridad que requiere el niño, y que dice, ya, como si ya sé en qué acaba. Bueno, el punto es salirte un poco de esa zona de confort, para lo cual lo primero que tendrá que preguntarte es, ¿sabes si estás instalado en una zona de confort? Porque ¿qué tal que ni siquiera lo sabes? Estás tiradote, ¿no? Ya no estoy en zona de confort. ¿Qué tal que ni cuenta te has dado? Paso número 2, una vez que sabes que estás instalado en una zona de confort, identifica tu propio norte, tu propio objetivo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué consecuencias salir de esa zona de confort? Y 3, por supuesto, hacerlo con todo el brío y con toda la característica, o con todas las características que esto supone. 1, ubicación de ese norte. 2, motivación, entender qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve para ir allá. Y 3, por supuesto, cognoscencia de esos resultados ulteriores del haberte movido. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para ello? Entonces, básicamente, al tomar una foto, si te digo, date cuenta de que te estás dando cuenta. Y 2, observa de qué otra forma puedes decir lo que quieres decir. Ojo, no solo, o sea, no como un fin en sí mismo, sino más bien para mejorar el mensaje. Si se dan cuenta, son dos cosas muy diferentes al hablar de innovación. Es ubicar un atajo o cambiar la ruta, no por el simple hecho de cambiarla. Eso no es innovador. Es entender el por qué, el para qué y el con qué consecuencias lo vas a cambiar. Y una vez que lo estás cambiando, usable, saber o de interés
para el público al que va destinado. Pero con esto más o menos te darás cuenta que innovación no es buscar ni hurgar el hilo negro. No vamos por ese hilo negro. No nos interesa inventar un nuevo soporte fotográfico. No va por ahí. Es voltear a ver tu propia forma y modelo para hacer las cosas y con base en él hacerlas mejores, hacerlas más eficientes, hacer mejores fotos. Por eso pongo primero al mindfulness, a la conciencia, y luego a la innovación. Creo que van en ese orden. Cuando te das cuenta de que eres capaz de darte cuenta, viene la capacidad de ser innovador. Y es un tren que difícilmente se para. Para ir concluyendo con esta plática, les pondría la propuesta ulterior de manera muy esquemática para que no se pierdan. Lo primero, como les dije, es tener sumamente claro cuál es tu objetivo. ¿Mi objetivo de qué? Puta, pues si haces tu pregunta, tu objetivo es estar aquí, ¿no? Y aquí con vida, no en este auditorio. Una vez que lo tienes claro, entonces ubicar cuál es tu objetivo, por ejemplo, en tu serie fotográfica. Vamos a suponer que te encargan o que quieres hacer una serie o un fotoreportaje. Buenísimo. ¿Qué quieres decir con esa serie de 19 fotografías? Una vez que lo tienes claro, voltea a ver tus propios referentes. Antes de sacar la cámara, antes de meterte a la zona y hacer las fotos, ¿qué referentes tienes? ¿Qué te llama la atención del tema, por ejemplo, que vas a fotografiar? Si no tienes idea al respecto, además, si no sabes la diferencia entre niños de la calle y niños en la calle, y vas a ir a fotografiar a uno de estos dos, y no tienes claro eso, se te van a ir algunos referentes. O sea, démonos cuenta que la foto, sí, por supuesto, es sumamente espontánea, pero la foto también es pensada. Y al hablar de que la foto es pensada, no es que te quedes 2 horas viendo el encuadre y pasas la foto y se te fue. No, la fotografía es pensada en el sentido de que se puede estudiar en el antes y en el después. Y esto es algo que tienes que hacer constante y consistentemente. Por supuesto, voltear a ver tus referentes. Les pongo ahí un pequeño detalle. Hablar de esos referentes es que voltees a ver voces autorizadas, los mejores fotógrafos que conozcas. Voltea a ver lo que se está haciendo en tu propia industria. Por decir algo, en el mismo plano fotográfico. ¿Qué se está haciendo diferente? Por ejemplo, fotógrafos paraguayos, que hay unos muy interesantes. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en Albania, en fotografía, también es muy interesante. Entonces, volteas a ver qué se está haciendo en tu industria. Luego, volteas a ver los referentes de otras industrias que te puedan llegar a servir. Por ejemplo, el cine, ¿no? Es más, te puedes volar la barda. ¿Cómo está operando y de qué sirve la fotografía a nivel médico? ¿Y cómo podrías emplearlo? Y por último, otras disciplinas. Aquí involucra tú, tus gustos, tus pasiones. Por decir algo, a mí me fascina la batería. ¿Cómo de pronto podrías aplicar la batería para la fotografía? Hay muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, el ritmo, ¿no? Es crucial. Y como yo entiendo perfectamente que el silencio, es más, si no existiera el silencio, no habría forma para componer, no habría forma alguna para componer música. Bueno, entiendes el silencio y tal vez conoces los silencios visuales. Entonces necesitas dejar espacios en los puntos áureos o en alguna parte de la estratificación fotográfica. Eso es lo que de alguna manera quiero proponerte. Entonces, ubica esos 4 tipos de referentes, reconfigúralos, o sea, voltea a ver uno de una categoría, punto de otras industrias, voltea a ver otro de voces, dóblalo, júntalo, vas a ver que van a salir nuevas cosas. Esa reconfiguración de referentes es deliciosa para poder hacer nuevas cosas, para voltear y repensar algo que tú pensabas que ya habías dominado. Y el último, la filtración. No todas las ideas van a ser brillantes. Filtras, las decantas y dices, ok, mi aproximación hacia este fotoreportaje va a ser con estos medios. Sales y por supuesto vas con muchísimo más hambre. La siguiente, por favor. Vean, quiero concluir con este ejercicio. La pregunta es, ¿qué ves? Y la idea es pasarlas pues, más o menos rápido, por favor. Bueno, esta es la presentación, no importa, si quieres.
está ahí. La pregunta es justamente esa, ¿qué vieron? Yo sé qué fotografías, pero ¿qué hay detrás de esas fotografías? Humanidad, gente, sí, seguro. ¿Cómo lo vieron? O sea, ¿qué orden hubo? ¿Qué esperanza? Puede ser. ¿Qué más? Yo vi como la vida de los niños, ¿no? Porque se veía como niños como iban creciendo, luego al final fueron ancianos. Ajá. Y la última foto era el vacío, ¿no? Quería decir que, bueno, yo entendí eso, que era la muerte, que había finalizado pues esa línea de vida. Ok, alguien le agarró un poco más o menos a la onda. Bien, por ahí va precisamente lo que pretendí mostrarles con estas 50 fotos, que la colección justo se llama así, 50 rostros de Bután. Bután es el reino, dicho por la ONU, el reino más feliz del mundo. Me llamó mucho la atención ir a fotografiar eso y eso fue lo que encontré. Y si se fijan, pude haberles traído aquí 12 fotos en desorden, tal vez 12 fotos de niños, pero si se fijan lo que les mostré aquí fue una línea progresiva, de niños pasando por la edad adulta hasta llegar a los ancianos, y todos en particular, si se fijan, tienen contexto, o por lo menos logro captarlos en una especie de primer plano con el contexto de qué es lo que hacen, tratar de decir qué son más allá de un nombre, ni nos importa cómo se llaman, ¿no? Es más bien que te están transmitiendo. Recordemos que la fotografía, más allá del conjunto y la sumatoria de sus elementos técnicos, es el poder mismo de la expresión. Y nosotros somos los responsables, los artífices de utilizar eso como herramienta. Y si no sabes cómo usar esa herramienta, apréndelo. Apréndelo y por supuesto practícalo. O sea, no te va a caer como un momento de eureka, eso no se da. Entonces, básicamente les quise transmitir estas 50 fotografías, pueden ser 50, pueden ser 12. Táimense, ejercítense en hacer series fotográficas. Esto, insisto, esto y la fotografía deportiva me parece lo más complejo. Y sobre todo la fotografía deportiva con 400 milímetros, con enfoque manual. Sí, por supuesto necesitas saber de técnicas un poco más avanzadas como el hiperfocal. Y además, estar trabajando, por ejemplo, en un partido donde tal vez no hay la mejor luminosidad, te obliga a ponerte en una esquina y no te puedes mover. Y te esquina también a nivel recursos técnicos, pero eso evidentemente te faculta y te ejercita para ser mejor fotógrafo. Démonos cuenta de algo y con eso termino. No vas a ser mejor fotógrafo sin referentes. Y creo que en la medida en la que seas mejor persona, te vuelves mucho mejor fotógrafo. Gracias.